Toda. En el vídeo de hoy vamos a hacer un slime y lo vamos a decorar con maquillaje, con esmaltes, barras de labio, base, todo eso. Bueno, lo que vamos a necesitar va a ser un bol, yo el que utilizo siempre para el slime, una cucharita para mezclar, pegamento, tu activador, el mío es detergente líquido y todo tu maquillaje. Bueno, echamos primero la cola. No sé cómo me va a quedar, si se me va a hacer todo líquido, si se va a quedar súper bien. No lo sé, así que voy a echar un poquitito. No quiero echar mucho. Mira, ahora voy a ver lo que he echado. Una gotita, porque sabéis que no me gustan los slime grandes. Yo siempre que hago slime lo hago muy pequeño. Vale, ahora le voy a echar... Quedaría muy chulo con base. Le voy a echar base. Sería como una masa de galletas. Vale, ya le hemos echado un poquito de base. Ahora, si no queda muy bien, le echo masa. Wow, esto parece masa de galletas. Está quedando súper bien, mira. Me encanta. Vale. Ahora le voy a poner detergente. Poquito a poquito. Como dije, los 5 trucos para el slime perfecto. Poco a poco. Ya se está haciendo, ya se está haciendo. Yo vi en un canal, no me acuerdo en qué canal, que hizo un slime que era como de masa de galletas. Y le puso pepitas falsas. Mira, ya está quedando nuestro slime. Mira, mira, mira la galleta. Lo voy a coger con mis manos. He dejado un montón en el bol. Eso ahora lo veré. A mí me gustan los slime pequeñitos. Así estaría muy bien, pero no sé. Me encanta. Cuando ya esté bien amasado, veréis cómo aparece esto ya, una masa de galletas. De galletas de estas de chocolate. Le voy a meter el dedo en el activador para echarle más. Al principio vas a coger el slime y vas a decir, oh, me he pasado con el activador. Porque mira, hace esto, que es como que... Pero eso tú lo empiezas a avanzar y vas a tener un slime perfecto. Queda súper bien, súper bien. Vas a notar que se va a poner más duro. Y eso es que ya se está haciendo. Mira, ya se hizo. Voy a coger lo que he dejado aquí. Porque dejan un montón de slime aquí. Miren, miren cómo se ve.
Está muy cremoso porque al echarle base guía un montón y está súper suave. Mira qué bien ha quedado nuestro slime. Está súper padre. A ver si puedo despejar esto. Creo que si le pondría manchitas de rímel, quedaría como una verdadera galleta. Voy a hacer una bola, la voy a poner aquí en la mesa. No le voy a sacar el rímel. Mira, parece una galleta. Ahí le voy a poner puntitos. No me digan que no parece una galleta. Déjenme en los comentarios si les parece una galleta o no. Vale, ahora toca mezclarlo todo. Y va a ser un tono como café. A mí me encanta hacer estos tipos de slime. De algodón de azúcar, de galletas, crunchy. A mí no me gusta el slime normal. A ver, tiene que tener un color que parezca algo o tiene que ser de una forma. Bueno, en el próximo vídeo quiero hacer slime cloud slime. Este slime que parece algodón. Pero no es con la receta normal, que le echas esa nieve artificial que consigue la gente. Yo no tengo eso y no lo voy a comprar porque os quiero enseñar otra manera. Bueno, ahora voy a dar los saludos. El primer saludo va para Fergie, Jimena, Mar, Claudia, Marta, Daniel, Andrea, Carmen y Daniela. Bueno, espero que les haya gustado mucho el vídeo. Denle like, pulsen el botoncito de suscribirse, denle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Yo espero que les haya gustado.